Mi nombre es Pazli Hernández. A los 34 años, he construido una vida de la que estoy orgullosa como ejecutiva de marketing, una carrera que he cultivado con precisión y ambición. Desde fuera, mi mundo parece pulido, pero en su núcleo hay una telaraña enredada tejida por mi esposo, Nathan. Últimamente, esa telaraña se ha ido apretando, dejándome buscando claridad entre las crecientes dudas. Todo comenzó de manera inocente. Nathan, que antes era un modelo de puntualidad, comenzó a llegar tarde a casa con historias sobre implacables plazos laborales. En mi trabajo, conozco los ritmos de la vida corporativa, los susurros entre líneas de verdad y ficción. Sus coartadas se volvieron más débiles con cada relato. Los hilos de su credibilidad se deshilachaban. Luego vinieron las llamadas telefónicas, tomadas en susurros, envueltas en secreto. Cuando le preguntaba, él lo tomaba a risa o fingía confusión. Una actuación poco convincente que solo profundizaba mi incomodidad. El punto de quiebre llegó una noche, cuando escuché fragmentos de una conversación, Susan. El plan, Pazli no lo sabrá, Susan, su hermana, de lengua afilada y mirada más afilada aún, siempre me había inquietado. Su desdén velado y sus sonrisas frías persistían como una sombra en cada interacción familiar. Ahora, parecía que su desprecio podría haberse convertido en algo mucho más peligroso. Pero el miedo es una capa que me niego a usar. Elegí, en cambio, prepararme, mientras Nathan pensaba que no me daba cuenta. Yo llevaba una máscara de inocencia. Dejé que creyera que sus mentiras eran convincentes, pero por dentro, estaba desenredando sus secretos, hilo por hilo. Mis preguntas eran casuales pero calculadas. Oh, no sabía de esa reunión. ¿De qué se trata? Sus respuestas solo alimentaban mi determinación de descubrir la verdad. Nuestra historia no siempre estuvo marcada por la desconfianza. Cuando nos conocimos en un evento de la empresa, su encanto fácil y su sentido del humor eran el contrapunto a mi naturaleza decidida. Esos primeros días fueron un torbellino de risas, conversaciones hasta tarde y sueños compartidos. Pero a medida que mi carrera despegaba, la suya se estancaba, y el resentimiento comenzó a gestarse. El hombre que antes me apoyaba parecía resentir mi éxito, su calidez reemplazada por una ira que ahora sentía como el toque de un extraño. Luego estaba Susan. Desde el momento en que nos conocimos, ella exudaba un desapego frío, sus cortesías cargadas de condescendencia. Cuando Nathan y yo anunciamos nuestro compromiso, sus felicitaciones educadas ocultaban una desaprobación no expresada. Nuestra relación, ya compleja, dio un giro más oscuro cuando pidió un préstamo de 6,000 pesos bajo el pretexto de una emergencia familiar. Su suposición de que le daría el dinero sin condiciones era casi risible. Insistí en un pagaré, un acto de practicidad que pareció herir su orgullo. De mala gana, firmó, su actitud fría apenas disimulando su irritación. Ese encuentro reveló las grietas en su relación, una danza intrincada de dependencia y manipulación. Me di cuenta de que Nathan y Susan tenían su propio conjunto de reglas, reglas que torcían a su conveniencia. Pero yo no era una novata en estrategia. Mi mundo corporativo me había enseñado a leer entre líneas, a anticipar los movimientos antes de que se hicieran. A medida que pasaban las semanas, el comportamiento de Nathan se volvía más errático. Sus silencios se alargaban como abismos, rotos por estallidos de ira inexplicable. Mientras tanto, yo encontraba refugio en mi trabajo, sumergiéndome en proyectos donde todavía mantenía el control, pero incluso allí, el peso de su mentira me seguía. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso. Nathan y Susan creían tener la ventaja, tejiendo sus planes en las sombras, pero me subestimaban. No solo estaba reaccionando a sus movimientos, estaba trazando los míos. La estrategia no solo era mi profesión, era mi arma, y mientras ellos conspiraban, yo me preparaba para retomar mi historia, pieza por pieza, calculadamente. La vida, había aprendido, era un tablero de ajedrez, donde cada movimiento tenía peso y los sacrificios a menudo eran necesarios para asegurar la victoria. A veces, tenías que dejar ir un peón para capturar la reina, o para protegerte del rey. Sentada en mi oficina, rodeada por el resplandor del paisaje urbano, sentía la tensión del juego apretándome. El zumbido lejano del tráfico reflejaba la inquietud en mi mente. Las piezas estaban en movimiento y el momento crítico de esta partida se acercaba rápidamente. Todo comenzó a desmoronarse un jueves por la noche. El día prometía un cierre tranquilo, un respiro del caos, pero en su lugar, trajo una revelación que destrozó la frágil calma. La creciente ausencia de Nathan había convertido nuestra casa en un lugar frío y vacío. Estaba allí físicamente, pero su mente y su corazón ya se habían ido hace tiempo. Esa noche, descubrí la traición que confirmó mis peores temores. Al ingresar a nuestra cuenta conjunta para manejar una factura rutinaria,
Me topé con una transacción que me golpeó en el estómago, 99,000 pesos, desaparecidos. Mis ahorros, ganados con esfuerzo, construidos meticulosamente durante mis años solteros y reservados para el futuro que soñaba, se habían ido. Miré la pantalla. Cada dígito era una burla de la confianza que alguna vez deposité en él. Esto no era un error. No fue un momento de debilidad. Fue un robo calculado, orquestado por el hombre que alguna vez creí que era mi compañero. Y si conocía a Nathan, sabía que las huellas de Susan estaban en alguna parte de esto, su influencia como veneno filtrándose en sus decisiones. La confrontación fue tan cruda como inevitable. Nathan ni siquiera intentó negarlo. Sus defensas estaban dispersas e insustanciales. Su culpa brillaba en sus ojos antes de que intentara enterrarla bajo una falsa indignación. Culparía al estrés, a las circunstancias, a cualquiera menos a sí mismo. Las excusas eran un escudo débil contra la furia que crecía dentro de mí. Estaba claro, esto no fue un accidente, fue una traición deliberada. Esa noche, el sueño me eludió. Mientras yacía despierta, mis pensamientos se agitaban en una tormenta de ira y claridad. El hombre en quien confiaba, con quien compartí mi hogar y mis sueños, había declarado la guerra, y si guerra era lo que quería, yo lo encontraría en el campo de batalla, armada e implacable. A la mañana siguiente, mi camino a seguir estaba claro. Hice 2 llamadas. La primera fue a una abogada de divorcios, conocida por su determinación inflexible y tácticas agudas. Ella no solo manejaba separaciones, desmantelaba a los oponentes. La segunda fue a un investigador privado, alguien que pudiera descubrir las capas de engaño que Nathan y Susan habían construido tan cuidadosamente. Nathan y Susan me subestimaron, confundiendo mi silencio con ignorancia y mi paciencia con pasividad, pero estaban a punto de aprender la verdad. No era un peón en su juego, yo era la reina, y estaba lista para retomar el control del tablero. Necesitaba munición propia. En los días que siguieron, mi casa se transformó en un campo de batalla silencioso. La tensión densa con palabras no dichas y amenazas veladas. Las llamadas telefónicas nocturnas de Nathan a Susan se volvieron más frecuentes, sus susurros cargados con el peso de un secreto que se acercaba a su clímax. Luego, inesperadamente, encontré un aliado, Bo, el esposo de Susan. Su llamada llegó de la nada, su voz una mezcla de frustración y desconcierto que reflejaba la mía. ¿Está Susan allí?, preguntó, su tono cauteloso pero insistente. Esa sola pregunta rompió la represa de nuestras quejas compartidas. Al igual que yo, él había notado los cambios, el secretismo de Susan, sus demandas inexplicables de dinero, pieza por pieza. Conectamos los puntos. Nuestros esposos no eran solo hermanos, eran colaboradores en una telaraña de engaños. La desesperación y la determinación forjaron nuestra alianza. Si Nathan y Susan querían jugar, Bo y yo les mostraríamos cómo se hacía. Traicionados pero unidos, nos propusimos darle la vuelta a la situación. La conspiración de Nathan y Susan era astuta, pero su arrogancia los hizo descuidados. Subestimaron la determinación de las mismas personas que intentaban manipular. Mientras Bo y yo nos sentábamos frente a frente en un café tenue, comenzó a tomar forma un plan, uno que cambiaría el equilibrio del poder. La estrategia era simple pero audaz, dejarlos ir al viaje, pero cortarlos en su punto álgido, atrapados y sin dinero. Se verían obligados a confrontar sus acciones. Para tender la trampa, cambié la tarjeta de crédito de Nathan por una tarjeta de membresía de gimnasio vencida, deslizándola de nuevo en su billetera sin que lo notara. Mientras tanto, Bo trabajaba para congelar sus fondos de viaje en el momento perfecto. A medida que se acercaba el día de la partida, observaba a Nathan empacar, fingiendo indiferencia. Él estaba lleno de emoción, ajeno a la tormenta que se desataba justo debajo de la superficie. «Me vas a extrañar, ¿verdad?», me dijo, sonriendo con suficiencia. «Muchísimo», respondí, con mi voz cargada de sarcasmo, algo que él, demasiado absorbido en sí mismo, no notó. La mañana en que se fueron, sentí una mezcla peculiar de liberación e intranquilidad. Una parte de mí deseaba una confrontación, liberar la tormenta de palabras que había guardado durante tanto tiempo, pero el silencio de nuestro plan hablaba más fuerte que cualquier argumento. La primera grieta en su perfecto escape llegó rápidamente. Bo y yo nos manteníamos en contacto constante, intercambiando actualizaciones como cómplices en un atraco. La llamada frenética de Nathan llegó dentro de pocas horas de su llegada. «La tarjeta no funciona», gritó, su confianza habitual deslizándose hacia el pánico. Fingiendo preocupación, desempeñé mi papel. «Eso es raro. Tal vez llames al banco», sugerí, deleitándome con la frustración que se filtraba en su tono.
A medida que pasaban los días, su situación empeoraba. Varados sin acceso a fondos, la fachada cuidadosamente construida por Nathan y Susan comenzó a desmoronarse. La desesperación en las llamadas cada vez más frecuentes de Nathan fue tanto satisfactoria como surrealista. «Tienes que enviar dinero», exigió, su voz llena de súplica y enojo. «Esto no es gracioso, Paisley». «Lo siento, Nathan», respondí con calma, «pero no puedo hacer nada». El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Por primera vez en nuestro matrimonio, se dio cuenta de que no iba a doblegarme a su voluntad. Los informes de Bo pintaban una imagen similar con Susan. Su exterior compuesto y manipulador se agrietó bajo el peso de su situación, revelando la desesperación cruda que había debajo, obligados a depender de la amabilidad de extraños. El dúo que tan confiadamente había conspirado contra nosotros fue humillado de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. A medida que su viaje llegaba a su fin, me preparaba para lo que venía. Sabía que esto solo era el comienzo de una batalla más grande, pero por ahora, se sentía como una victoria. Cuando Nathan cruzó la puerta, el hombre que entró era una sombra de aquel que había salido. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una derrota silenciosa. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando a la esposa que pensaba que podría controlar. «Paisley, yo», comenzó, su voz temblando. Lo dejé colgado en el silencio, el peso de sus elecciones asentándose entre nosotros. Esto no había terminado, pero por primera vez en años, yo tenía la ventaja. Lo interrumpí, mi voz firme. «Guárdalo, Nathan, sé todo». El silencio que siguió estaba cargado con el peso de verdades no dichas y ilusiones rotas. En ese momento, se hizo claro que esto no solo era una victoria, sino una liberación. El juego había terminado, y no solo me estaba alejando indemne, estaba más fuerte, liberada de una vida que hacía mucho había dejado de ser mía. Las consecuencias del desastroso viaje de Nathan y Susan marcaron el comienzo de un ajuste de cuentas. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y del calor del amor, ahora resonaba con las frías y duras verdades de la traición y el engaño. El regreso de Nathan desató una cascada de confrontaciones, cada una más cargada que la anterior. Lo que antes eran sueños compartidos y planes para un futuro, ahora se sentían como campos de batalla, donde las palabras eran armas, pero debajo de la ira, debajo del dolor, había algo más, un profundo e innegable sentido de libertad. Comencé a reunirme con la abogada de divorcio regularmente. Cada sesión se convirtió en un paso hacia liberarme del control tóxico de mi matrimonio. La abogada, una mujer cuya aguda inteligencia y feroz determinación me daban consuelo, me guió a través del laberinto legal con manos firmes. Mientras tanto, Bo había solicitado el divorcio de Susan. Lo que comenzó como una alianza nacida de la traición compartida floreció en un profundo y mutuo respeto. Encontramos consuelo en la compañía del otro, dos personas navegando los escombros de nuestras relaciones, sanando lado a lado. A medida que se desarrollaban los procedimientos del divorcio, la magnitud completa de la duplicidad de Nathan y Susan quedó al descubierto. Los registros financieros, los estados bancarios y los informes de un investigador privado pintaron un retrato condenatorio de su traición. La verdad fue difícil de tragar, pero solo fortaleció mi resolución de seguir adelante. Cuando el divorcio se finalizó, sentí una mezcla compleja de emociones, alivio, tristeza, pero sobre todo, cierre. Había entrado en la corte como la esposa de Nathan, pero salí como Paisley Hernández, independiente, fuerte y libre. En las semanas siguientes, me volqué en mi trabajo, canalizando toda la energía que una vez le di a un matrimonio fallido en algo que podía controlar. No pasó desapercibido. Pronto me ofrecieron una promoción, un reconocimiento a mi arduo trabajo y resistencia. La vida después del divorcio se convirtió en un viaje de redescubrimiento. El mundo, que antes veía a través del estrecho lente de mi matrimonio con Nathan, ahora se abría con infinitas posibilidades. Encontré alegría en los pequeños momentos tranquilos, un libro en la mano, café con Bo, quien se había convertido en algo más que un amigo, un apoyo constante, una fuente de fortaleza. Una tarde, mientras estaba en mi balcón observando el atardecer pintar el cielo de tonos naranjas y morados, me di cuenta de que esto no era el final de mi historia, solo era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde yo era la autora y las posibilidades por delante eran ilimitadas. El fin de mi matrimonio había cerrado un capítulo tumultuoso en mi vida, pero como con todos los finales, dio paso a algo nuevo. El mundo, antes restringido por los límites de una relación tensa, ahora se desplegaba ante mí, lleno de potencial. En los meses que siguieron, dejé atrás los restos del pasado, liberándome de una versión de mí misma que ya no encajaba.
Mi promoción en el trabajo no solo fue un hito profesional, fue un símbolo de mi fortaleza, un testamento a la resiliencia que había forjado a través de la adversidad. Bo también emprendió su propio viaje de autodescubrimiento. Nuestras experiencias compartidas formaron un vínculo que fue tanto inesperado como profundo. Nuestras reuniones para tomar café se convirtieron en un refugio, un espacio donde podíamos reír, llorar y sanar juntos. Había consuelo en su presencia, una comprensión silenciosa que iba más allá de las palabras. A medida que navegábamos esta nueva fase de la vida, nuestra amistad se profundizó. Lo que comenzó como camaradería basada en la pérdida compartida gradualmente se transformó en algo más. Ya no solo compartíamos el dolor, compartíamos la alegría. Bo ya no era solo un amigo, se había convertido en un confidente, un compañero en todos los sentidos. Una noche, mientras caminábamos junto al río, con las luces de la ciudad titilando en el agua como estrellas, Bo se detuvo y se giró hacia mí, su rostro lleno de una mezcla de nerviosismo y sinceridad. Paisley, dijo suavemente, con la voz llena de emoción, estos meses contigo han sido un viaje que nunca esperé, pero me siento agradecido por él todos los días. Te has convertido en algo mucho más que una amiga para mí. Sus palabras reflejaron mis propios sentimientos no dichos, sentimientos que había mantenido cuidadosamente guardados. Bo, respondí, tomando su mano, yo siento lo mismo, has sido mi roca, mi risa en la oscuridad, no puedo imaginar mi vida sin ti. En ese momento, de pie junto al agua, todo lo demás se desvaneció, el mundo se difuminó, y lo único que importaba éramos nosotros, dos almas que habían encontrado sanación y fortaleza el uno en el otro. La vida, me di cuenta, era un viaje de giros inesperados, un tapiz tejido de alegría, dolor, amor y pérdida. Fueron esos hilos los que le dieron profundidad y color, convirtiéndolo en una obra maestra de experiencias. Mientras miraba al futuro, este se desplegaba con promesas, un futuro en el que ya no era definida por mi pasado, sino por las decisiones que tomaba y la mujer que me había convertido. El camino por delante era incierto, pero estaba lista para enfrentar todo lo que trajera, con Bo a mi lado.